Gracias por acompañarnos en este café con el autor, llamado El Estado, Naturaleza y Sentido. A cargo de este conversatorio, el semillero Batallas Culturales. A continuación les dejo en compañía de Raúl Becerra, quien será nuestro moderador en este espacio. Muchas gracias. Raúl, te cedo la palabra. Gracias, Luzma. Buenas noches a todos. El que va a moderar en realidad es Aníbal Talero, quien es también parte del semillero. Entonces, le doy paso a Aníbal. Aníbal, gracias. Buenas noches a todos, ¿cómo están? Bueno, les doy como la bienvenida a este ejercicio que hemos venido haciendo con la Universidad Santo Tomás ya durante algunos semestres, en el cual pues hemos venido tratando algunos autores y para esta ocasión más que un autor decidimos fue tratar un tema que creemos es importante empezar a reflexionarlo como desde otras perspectivas y desde otros, sí, como desde otras visiones que podrían como ampliar un poco la mirada acerca de lo que significa el Estado y pues tal y como lo dice el título, el Estado y su naturaleza. Bien, la idea de esta sesión es que van a hablar cuatro de los panelistas o de los que van a dirigir la conversación en un orden especial. Ellos van a estar a cargo cada uno como de una parte del tema. Cada uno pues desde lo que conoce lo va a dirigir. Y la idea es que se gire en torno a unas preguntas clave que al final, o sea, ustedes si quieren pueden anotarlas o tenerlas ahí presentes de manera que cuando necesiten, pues van a tener esas preguntas ahí clave para después ustedes mismos hacer sus intervenciones o hacer más preguntas. Esas tres preguntas son: ¿qué es el Estado? ¿Cuál es la importancia y papel del Estado hoy? Y si es posible pensar en un Estado diferente al Estado moderno. Digamos, la función de estas preguntas, como les digo, es mostrar esa perspectiva que trae el semillero Batallas Culturales en función de repensar el Estado, de verlo desde otras instancias, desde otras perspectivas. Y pues como les digo, esas preguntas pueden ayudar a llevar a otras preguntas nuevas que abran la discusión después de cada una de las intervenciones. Las intervenciones van a estar a cabo van a estar llevadas a cabo por Tibor Rosenthal, por Raúl Becerra, Tatiana Vázquez y Diego Duarte. Cada uno de ellos se va a presentar, va a pues, mostrar su perfil y va a ser una pequeña intervención de no más de 10 minutos. La idea es que después de cada intervención sí vengan las preguntas y se abra la discusión. En cualquier momento, pues yo voy a ser el que va a dar los indicios acerca de quién va a hablar o en qué momento empieza el momento de las preguntas. Entonces, pues empezamos con la intervención de cada uno. Tibor. ¿Tibor está? Raúl, ¿sabes si Tibor ya llegó? Sí, 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 lo veo conectado, pero no sé, está por Eleazar. Si quieres, escríbele o escríbele por interno. Si quieren, yo puedo empezar mientras. Dale, dale Raúl pues de pronto Tibor tuvo algún problema de conexión. Ok, listo, bien, gracias. Nuevamente, buenas noches. Creo que este tema del Estado es muy interesante porque pues a todos nos toca en parte asumir las acciones o omisiones del Estado y creo que en este tiempo de coyuntura actual pues para todos ha sido evidente. Siempre es muy interesante preguntarse por el Estado y pues hacer todas las preguntas que puedan girar en torno a su naturaleza y a su accionar. Entonces, considerando que tenemos estas tres preguntas, yo quisiera comenzar un poco pensando el problema en un sentido muy moderno, es decir, desde lo que todos conocemos, desde la filosofía política que a todos nos enseñaron, y luego irme orientando paulatinamente hacia una respuesta un poco más desde la filosofía de la tradición. Entonces, comenzaría diciendo que para pensar el Estado hay que pensar en una teoría del poder, ¿sí? El Estado definitivamente intenta contener, orientar, dar forma al poder.
y estoy pensando en el poder no en un sentido Foucaultiano. Digamos que Foucault no es un autor que me agrade mucho. Estoy pensando en el poder simplemente como capacidad, como potencia de acción. Entonces, el Estado responde un poco a esta necesidad que hay de orientar el poder, ¿sí? El poder es algo que es inevadible, insisto, no en el sentido Foucaultiano, si quieren en el sentido de Hume. Hume dice que más o menos en la medida en que el hombre tiene opinión y deseo, es partícipe de la creación del poder y de la capacidad de accionar el poder. Entonces, toda forma de gobierno tiene como intención dar forma a ese poder, insisto. El Estado sería una manera de responder a eso. Todos sabemos y nos dijeron en filosofía política que era una concentración de poder orientada a un fin, ¿no? Eh, yo que no gusto mucho de Foucault, como les digo, sin embargo reconozco que hay mucha razón en el análisis que hace él, por ejemplo, en seguridad, territorio y población, cuando dice, en el momento en que se desborda demográficamente el mundo y se rompe el mundo feudal y la ciencia y la técnica demandan un tipo de gobierno diferente, aparece el Estado, ¿sí? Es como si el Estado fuera una respuesta necesaria a un nuevo mundo. Entonces, eh, Polanyi dice algo así como que es imposible negar que la sociedad industrial, que es una sociedad compleja, que tiene, digamos, una dinámica muy particular, que es, vive la hiperespecialización en un sentido, pues, muy incipiente, pero ya empieza a vivirla. Ninguna sociedad de ese tipo puede existir sin un poder central y organizado. Un poco esa sería la postura desde la modernidad, y yo creo que, eh, creo con Polanyi y con Hume que en esa medida el Estado es necesario, ¿sí? El desarrollo complejo de nuestra vida en comunidad ha demandado al Estado, a sus instituciones, a las diferentes ramificaciones que ha tenido, un poco también a la burocracia. Pero quiero insistir en un concepto que mencioné y es el concepto de forma. El Estado tiene que dar forma. Eso es algo que se ha olvidado en la posmodernidad. El Estado responde a lo cultural y a lo espiritual. Eso es algo que se ha olvidado. Es decir, cada pueblo, de acuerdo a un proyecto cultural y espiritual que se traza, se da una forma. Esto lo sostiene, por ejemplo, Alain de Benoit. El Estado es como una manera de consolidar esos proyectos, ¿cierto? Y aquí habría que considerar lo siguiente, hay un gran problema con el Estado moderno y creo que presiento que por lo menos la mayoría de los que están, los panelistas, eh, saben que hay un problema muy serio con el Estado moderno y es que ese Estado carece de esta naturaleza espiritual y cultural. Esa naturaleza existe cuando es el pueblo el que crea la nación y luego la nación crea el Estado. Cuando ocurre al revés, cuando ocurre al revés, ¿cierto? Lo que pasa es que los pueblos se ajustan a un ideal de Estado, que siempre es el Estado moderno, y ahí el asunto empieza a funcionar de otra manera. Eso para responder a más o menos a qué es el Estado de la modernidad, a qué es el Estado, y respondiendo, como les dije, desde la modernidad. Pero para responder a la segunda pregunta, ¿qué es el Estado hoy? Yo diría que es todo lo contrario a este proyecto y a esta idea de dar forma desde lo cultural y lo espiritual. Y por espiritual entiéndase a esa espiritualidad que es propia de los pueblos, a esa especificidad, a su propia tradición. Aquí me gustaría usar mucho a Alain de Benoit, un autor que nos es muy cercano en El Semillero, ¿cierto? Ha habido un progresivo vaciamiento de la sustancia del Estado. Sí, ha habido una despolitización del Estado. La esencia de lo político, que es lo cultural y lo espiritual, se ha perdido y el Estado ha terminado por negar sus principios fundadores y se ha convertido en que en un simple gestor, como en un administrador de problemas económicos y sociales. El Estado no es eso, ¿cierto? Eh, y en otros casos ha terminado constituyéndose en un prisionero del placer. ¿A qué se refiere eso? Es como si el Estado tuviera por finalidad hacer felices a todas las personas, ¿no? Como si su función fuera apaciguar reivindicaciones. Y entonces aquí hay una persona que quiere
que quiere lo siguiente y el Estado tiene que dárselo, y la otra persona dice que eso no está bien y el Estado tiene que entrar a quebrar un orden, digamos, que se había construido desde la idea del sentido común, pero sobre todo desde lo cultural. Y ese apaciguamiento de reivindicaciones pues ha estado sumando reivindicación tras reivindicación. Hoy en día el debate sobre el Estado es ¿qué nos va a garantizar el Estado? O el Estado es opresor y hay que destruirlo. Y se ha olvidado del debate profundo, ¿no? Quisiera después que estemos en el conversatorio leer una cita de Alain de Benoist sobre eso, pero bueno, luego profundizaré eh, al respecto. En lo global, ¿cierto? Ahora pensando en el papel global en un contexto geopolítico, el Estado ha pasado de ser un Estado, digamos, podría ser proteccionista, ¿cierto? Un Estado que responde a los intereses nacionales, a la cultura nacional, y se ha convertido en una herramienta de poderes transnacionales. Y estoy hablando de multiculturalismo, de neoliberalismo, de Organización Mundial de la Salud, de neoconstitucionalismo, y incluso el tema de la ideología de género que pues es muy, muy espinoso, pero que definitivamente ha estado en la agenda del globalismo y que los estados han tenido que aplicar indiferentemente sea cual sea su postura, ¿no? Entonces, esos han sido los dos papeles, garantizar reivindicaciones, hacer felices a todos y hacer posible el orden global. Y para cerrar, y orientándome, como les había dicho al principio, a una respuesta ya más desde la tradición y tratando también de responder de paso a la última pregunta acerca de si es posible otro Estado más allá del Estado moderno que nace como Estado liberal y que ha sido el único Estado que hemos conocido, ¿cierto? Eh, Ébola dice que el fundamento de todo verdadero Estado es la trascendencia de sus principios, la soberanía, la autoridad y la legitimidad. Estos principios no son construidos históricamente. Tengan en cuenta que para Ébola estos principios son trascendentales, ¿cierto? Por eso es que Ébola no cree en el contrato social. A nosotros nos enseñaron toda esta teoría según la cual el hombre vivía en un estado de naturaleza y de guerra, todos se mataban, eran como simios, ¿cierto? Y luego en un momento se pusieron de acuerdo y dijeron, no, tenemos que darle orden y crearon un poco la política que conocemos y el Estado moderno. Ébola niega radicalmente eso, porque es que si estos principios son trascendentes, todas las comunidades organizadas han tenido que pensarse desde ahí y han existido y sobrevivido gracias a esos principios trascendentes. En las comunidades más arcaicas, entre comillas arcaicas, ¿cierto? Han existido estos principios, ha habido orden, jerarquía y autoridad, y ese orden, jerarquía y autoridad se han aplicado desde un orden espiritual. Por eso los chamanes eran consultados por los guerreros y por los políticos, o en el caso del hinduismo, por eso es que los catrishas estaban subordinados a los brahmanes, porque la política se organizaba desde arriba hacia abajo, y tengan esa idea ahí porque va a ser muy importante para hacer una contraposición entre los dos estados, el estado moderno y este estado del que les estoy hablando, ¿no? Eh, a ese nivel, ¿cierto? En ese nivel en el cual el Estado responde a unos principios trascendentes, a una unidad política, el Estado está emparentado con la noción romana de imperium, ¿cierto? Que se deriva de los mismos principios trascendentes y, por ejemplo, con la monarquía. O sea, el Estado no sería más que una manifestación en nuestra época de unos principios sin los cuales ninguna sociedad puede sobrevivir. El Estado visto de ese modo no designa, por ejemplo, un sistema de hegemonía territorial, que es lo que nosotros entendemos. El Estado ejerce un control territorial. No, lo que designa el Estado es la pura potencia del mando, la fuerza mítica, divina, transhistórica, propia de quien ejerce las funciones de estar al mando de una comunidad, ¿cierto? En un orden religioso, familiar o si quieren incluso guerrero. Es una forma luminosa emergida desde lo alto, ¿cierto? Piensen que es que estamos hablando de la tradición. Aquí los principios no son inventados, son trascendentes. La autoridad, la jerarquía y el orden no dependen de nadie, de si usted lo quiere o no. Lo que pasa es que existen y cualquier comunidad organizada, cualquier grupo que se haya organizado los ha tenido. Y si no los ha tenido, definitivamente ha tenido que irse a pique o no ha sido una comunidad o una sociedad. Entonces, la comparación que les propongo y para que lo tengan en cuenta es esta.
el Estado moderno no es el Estado moderno está por un lado, ¿cierto? Pero no es el único Estado. Eso fue una forma, una aparición política que se dio, ya sabemos hacia qué fecha y que fue evolucionando, y lo que hoy vivimos es una etapa, digamos, residual de ese Estado, porque habría que dedicar otro conversatorio y otro espacio a pensar qué carajos es lo que estamos viviendo, y si esto que vivimos hoy en día realmente tiene que ver algo con ese Estado moderno que se instituyó allá, porque yo pensaría que no. ¿No? Pero entonces estaría ese Estado moderno que se organiza desde lo bajo, es decir, desde la necesidad de que los hombres no se maten y ponerles límites, y habría otro Estado que sería el Estado visto desde la tradición, que viene organizado no desde lo bajo, sino desde lo alto, organizado, dado por principios que son trascendentes y no inmanentes. Y lo que organizaría el Estado tradicional sería, pues, sus principios, ¿no? Que no dependen de la razón, ni de la historia, ni del contexto, mientras que en el otro Estado moderno ocurre totalmente lo contrario, y ahí la fuerza sería lo racional, ¿no? La capacidad que tienen todos los hombres de ponerse de acuerdo. Ese es el sentido del contrato social. Para resumir mi intervención y para cerrar, diría que yo considero que el Estado es necesario. Si entramos a hablar geopolíticamente, muchísimo más. Es la única fuerza capaz de alguna manera de, eh, si quieren, contener o poner en orden un poco los intereses nacionales frente a los intereses transnacionales. Pero además, si representa un orden trascendente y unos principios trascendentes, desde luego que está justificada su existencia, pero solo si segrega una sustancia espiritual, porque definitivamente el Estado tiene que eh, representar y segregar una espiritualidad que se corresponde con una cultura y con un pueblo que le ha dado vida. Entonces, pues dejo ahí mi intervención y pues si es necesario volveremos sobre lo que he dicho más adelante. Gracias. Bien, gracias, Raúl. Ahora creo que sí está Tibor Rosenthal, entonces los dejo con Tibor. Un saludo a los ponentes y a los participantes y a toda la audiencia, y una disculpa por adelantado también porque Internet está teniendo algunos problemas. Bueno, sobre el tema del Estado, y en general a mí me gusta proponer bien claros los conceptos. Y para eso siempre utilizo la etimología. Entonces propongo que entendamos el Estado, que entendamos el origen de la palabra Estado y de la palabra gobierno, para poder hacer una discusión fundada. El Estado viene del latín status y se usa comúnmente para establecer de qué manera se encuentra algo. El estado, por ejemplo, de ánimo o el status quo. Y el gobierno viene de la palabra gobernare, que significa pilotear un barco. Entonces, el Estado establece, la palabra Estado se refiere a cómo se encuentra el gobierno. Y el gobierno es aquello que es un concepto que se refiere a pilotear, es decir, a dirigir. Entonces, el gobierno, el concepto del gobierno siempre se ha determinado a través de esa expectativa de que el ser humano dirige sus comunidades y sociedades. Los seres humanos entonces se organizan naturalmente de manera jerárquica, y por lo tanto esa necesidad de pilotear o de dirigir las sociedades es algo natural en los seres humanos. Y por eso de esa manera se nacen las siguientes preguntas. ¿Cómo se organizan las sociedades? ¿Qué motiva a las personas a someterse a un modelo determinado de gobierno? ¿Son estos motivos pactos voluntarios, relaciones filiales extendidas, medios políticos, propaganda o incluso la violencia? Bueno, este tema se ha discutido por mucho tiempo en diferentes ciencias y disciplinas. Desde la economía hay varios teóricos que son libertarios o que son economistas que también estudian la historia y determinan que el Estado es un conjunto, entre ellos Ancho Bastos, por ejemplo, el Estado es un conjunto de personas que a través de la violencia se establecen en el poder y utilizan este poder para extraer recursos de las personas que están bajo el Estado.
bajo su gobierno. Pero yo difiero, yo creo que el Estado tiene un origen un poco menos dañino, menos destructivo que la violencia, y es la familia. La familia, y eso se ve desde la historia del ser humano y la antropología, la familia Bueno, creo que Tibor tiene problemas con la conexión. No sé si darle tiempo a que se reconecte o continuar. ¿Qué sugieres, Raúl? Pues él me había dicho que quizá podía tener problemas de conexión porque él está en Medellín y está lloviendo muy duro, está en una finca a las afueras de Medellín, entonces a veces eso le genera problemas de conexión. Me dijo que si ocurría algo que podíamos ir avanzando y que luego él retomaba en cuanto pudiera. Listo, Entonces, pues entonces, bueno, démosle esa licencia a Tibor y pues continuemos entonces con Tatiana Vázquez. Tatiana. Hola Aníbal, buenas noches a todos. Hola, ¿cómo estás? Bien, muchas gracias. Saludo a quienes nos acompañan. Y bueno, hablar del Estado es todo un reto hoy. Hablar del Estado es lo que Nicolás Gómez Dávila diría un problema hostigante y perentorio. Y sin duda alguna, hablar del Estado implica una caracterización, o al menos hacer, si se quiere, una aproximación histórica para comprender algunos conceptos o esclarecer, teniendo en cuenta que una de las características de nuestro tiempo actual es el desconocimiento, la precisión etimológica, si se quiere, conceptual, de algunos términos o categorías que hacen parte de, de nuestra cotidianidad, ¿no? Teniendo en cuenta, pues, el supuesto democratismo que invade nuestras dinámicas sociales y que caracteriza también nuestras formas de vivir, de habitar el mundo, supuestamente. Entonces, creo que ese ejercicio de caracterización, ese ejercicio de análisis, pues puede llevarse a cabo a través de un ejercicio histórico, ¿no? Valga la redundancia. Entonces, uno puede entender el Estado desde diferentes momentos históricos, a partir de diferentes autores. No obstante, como ya lo he planteado Raúl, es un ejercicio que implicaría necesariamente otro espacio para definir concretamente a partir de distintas concepciones, conceptualizaciones. Pero bueno, podríamos, o la forma en la que he propuesto su caracterización, principalmente es, como ya lo dije, como un problema hostigante y perentorio, también como una máquina, como un artificio, si se quiere, un mecanismo artificial, pero también como una pretensión, una gran pretensión. Y me ubico específicamente en las formulaciones teóricas del Estado a partir de Bodino y Hobbes, donde se empieza a teorizar la soberanía o a concebir la soberanía desde la centralización precisamente o desde los procesos de nacionalización, la consolidación pues de las burocracias nacionales específicamente, pero también debido a esta pretensión, el abandono de otra que me parece muy interesante y que está relacionada con el calvinismo, con las manifestaciones del protestantismo, y, y es el afán o la pretensión de instaurar el reino de Dios en la tierra, o un orden que en este caso está relacionado con la presencia de lo que sería Dios en la tierra, que hay un autor muy interesante, Dalmacio Negro, dice
el Estado es el Dios mortal. Es una forma muy interesante de concebirlo. Sin embargo, pese a todas estas maniobras que se pueden hacer en esta caracterización, este artificio, esta máquina, precisamente puede entenderse como la manifestación del poder y de la autoridad, vista desde esto que Hobbes y Bodin denominan pues la soberanía, ¿no? Me parece que es tan clave para entender, al menos hoy, o para aproximarnos a la concepción del Estado. Claro, entendiendo el Estado en su estado fáctico y teórico, pero más allá de estas diferenciaciones como tal, el Estado se puede entender como entidad soberana, pero también entra la discusión respecto a los principios que nosotros en el grupo hemos ido desarrollando, y es concebir el Estado como una manifestación de un orden suprarracional, un orden que acoge unos principios mucho más aristocráticos desde un punto de vista aristocrático, un orden aristocrático, y son la autoridad, el poder y el imperio, el imperium. Si entendemos el Estado actual desde esta concepción de soberanía instaurada o planificada desde el siglo XVI en adelante, y todos los conflictos o enfrentamientos entre los órdenes religiosos, el abandono de la concepción monárquica, del orden monárquico, y el establecimiento de un centro único a partir de eso que se denomina el poder soberano. Si entendemos todas estas transformaciones, nos aproximamos también a una concepción del Estado a partir de la tecnificación, ¿no? Cómo se empiezan a establecer aparatos técnicos que tienen su propia racionalidad. Entonces hay algo muy interesante que nos dice Dalmacio Negro, que está relacionado con la forma en la que funciona el Estado hoy. Y su funcionamiento se da a partir de la oligarquía. Es muy interesante porque nos dice el Estado es donde se refugian las oligarquías, donde encuentran un aparato para crear clientelas políticas, pero también lo define como un conjunto de monopolios de carácter eh, moral, de carácter cultural, eh, económico y político, obviamente. Entonces, todas estas aproximaciones dan cuenta de distintas formas de abordar este problema, que sin duda alguna pues se irá desarrollando teniendo en cuenta pues el orden de la discusión, pero yo me quedo con una concepción de Nicolás Gómez Dávila que me parece muy interesante para entender el Estado en su forma más concreta, teniendo en cuenta pues una aproximación, un concepto más claro, una definición. El Estado como problema hostigante y perentorio es un hecho bruto, total, masivo, que tanto en sus formas embrionarias como en las de su plena articulación orgánica engloba al hombre, estructura de mandatos coagulados e instituciones que el individuo encuentra no solo como realidades carnales que lo encausan, sino también como reflejos mentales que lo rigen. Entonces, esta sería mi reflexión inicial, obviamente de forma muy somera, intentando ser lacónica y no yéndome como a precisar mucho de estos aspectos, pero propongo esta forma de abordar el Estado como un problema hostigante y perentorio a partir de esta concepción daviliana, pero también teniendo en cuenta esta concepción de Estado en ébola como autoridad, poder e imperium. Eso es todo. Gracias, Tatiana. Démosle paso a Diego Durán para finalizar las intervenciones y esperemos a que Tibo retome la conexión para pues recoger lo último que él tenga que decir. Diego.
Hola, buenas noches. Buenas noches. Bueno, de antemano muchas gracias por la invitación y por las intervenciones tan interesantes y sobre todo críticas que se han presentado hasta ahora. Y digo hasta ahora porque tal vez la mía es mucho más convencional o canónica y refleja, yo creo, un poco lo que es la forma tradicional de ver esto en, desde las facultades de derecho o desde las escuelas de gobierno en algunos casos. En ese sentido, pensando un poco en justamente el problema de definir el Estado, quisiera poner sobre la mesa una perspectiva como la de Charles Tilly, y es esta idea de que la formación de los estados, más que responder a los aspectos que han venido mencionando en términos de principios trascendentales o de un origen familiar, etcétera, es simplemente una especie de accidente histórico que respondió a distintas necesidades prácticas. En ese sentido, Tilly dice, la formación de los estados requirió que unas comunidades, unas entidades políticas concentraran un nivel alto de coerción y un nivel alto de capital. Son como dos vías de desarrollo hacia lo que llamaríamos el Estado moderno y ya después el Estado-nación. Las organizaciones territoriales que existían antes de ese Estado, que podríamos llamar preestatales, eran diferentes desde la perspectiva de este autor en cuanto a qué cantidades de capital tenían y qué capacidad de coerción tenían sobre su territorio. En ese sentido, uno puede pensar en ciudades-estado italianas o ciudades mediterráneas, tipo Venecia, que se aprovecharon de su extenso capital económico para comprar protección, por ejemplo, contratando mercenarios o creando una armada. Y otros estados tipo Europa Oriental o tipo Rusia lo que hicieron fue intensificar su capacidad de extraer los recursos de la población, los recursos escasos por vía justamente de la coerción. Eso es lo que desde la perspectiva de Tilly son las vías de desarrollo de la idea de Estado desde el punto de vista del capital y de la coerción. Pero también hay un tercer grupo de países que combina, digamos, un poco esas dos vías. Y entonces ahí nos ofrecen el ejemplo de Francia o de Inglaterra, que cursan una vía intermedia entre capital y coerción. En últimas, lo que aspira a responder esa teoría es por qué el Estado-nación, en la forma que conocemos, prevaleció sobre otras alternativas organizacionales de las comunidades. Y es básicamente que esta forma de Estado respondía mejor a las necesidades que planteaba un dilema de seguridad, el esfuerzo que demandaba la guerra, el hecho de poderse imponer sobre otros en el ambiente hostil de Europa, que es la base de la cual parte, digamos, este modelo. Y los otros, aquellos que eran incapaces de organizarse de forma exitosa para hacer la guerra o para comprar su seguridad, perecían a manos de otras organizaciones territoriales. En el largo plazo, la forma de organización que llamamos Estado-Nación, con una combinación especialmente alta tanto de coerción como de capital, fue la que demostró ser la más exitosa para responder a las necesidades que planteaba justamente la, la guerra y la amenaza constante de agresión por parte de organizaciones territoriales rivales. Entonces, de la mano con el proceso histórico que derivó en ese resultado, se fueron desarrollando otros asuntos, ¿no? Digamos, la burocracia como resultado de mantener a unos estados, perdón, unos ejércitos profesionales, nacionales, que iban a campañas y que necesitaban
tener todo un esfuerzo logístico detrás, o mucho más adelante el tema de la seguridad social y de garantías sociales en términos de salud y educación, un poco para, si se quiere, apaciguar a ciertos sectores de la población que representan una amenaza al orden establecido. Y en últimas, el desarrollo de todos esos rasgos son respuestas, como decía, a necesidades prácticas o resultado de acuerdos por parte de actores que tienen unas necesidades en común. Entonces, si para en determinado momento de la historia un grupo humano resultó que era muy costoso e ineficiente mantener su propia seguridad y poder mantener su propia actividad económica en condiciones de seguridad, llegó el punto en que era más rentable sencillamente aceptar que viniera una gente con un poder mayor a quitarle una parte de su riqueza, pero a cambio le otorgaba protección, ¿no? Y entonces esos rasgos del pago de impuestos y de la creación de ejércitos y demás fueron como las maneras más eficientes en que estas personas fueron encontrando de ejercer dominio, de proteger la creación de riqueza, etcétera. Pero pues es un arreglo que desde esa perspectiva pudo haber sido distinto, ¿no? Y que pues claramente no tiene esta idea que mencionaban hace unos minutos del Estado como algo necesario y mucho menos como resultado de algo trascendente. Lo que sí es claro es que desde el punto de vista de las nociones más modernas de Estado de Derecho y demás, pues el Estado representa un conjunto de instituciones que tienen vocación de largo plazo, de estabilidad, a diferencia de lo que decían antes del gobierno, de esos pilotos que llegan a ocupar esa estructura y a timonearla por un tiempo, al menos en regímenes democráticos y bajo la idea normal de constitucionalismo. Y esa es como la versión un poco de la que parte por lo menos la formación em, dominante en el caso de los abogados de- y de seguramente la mayoría de economistas. Ahora, hoy en día, respecto al papel y la importancia del Estado, estamos en una fase en la que, claro, la coyuntura ha puesto todo de patas arriba, pero la idea es esta tendencia de pasar de un estado de bienestar, que es un estado que hace muchas cosas por sí mismo, a un estado regulador que actúa más en los márgenes y que crea las condiciones para la creación de la riqueza, que en última sigue siendo una tarea principal del sector privado. Entonces se introduce, y así sería nuestro sistema político y económico, la idea de la economía social de mercado, ¿no? Entonces, la iniciativa privada como regla general y las intervenciones puntuales y sobre todo en términos de regulación, de supervisión, de vigilancia, de corregir fallas de mercado, es como el lugar predominante que se entrega al Estado hoy respecto de la economía y un papel coordinador de responder, por ejemplo, a las coyunturas que tenemos actualmente y desde el punto de vista de la economía social de mercado, garantizar unos mínimos materiales para todas las personas, de manera que puedan realizar la libertad que se llama desde esta perspectiva libertad material, una verdadera libertad, no una libertad simplemente formal en el sentido de no intervención del Estado, sino de tener unas garantías mínimas que sirvan de punto de partida para realizar lo que los constitucionalistas llaman la igualdad de oportunidades. Ya de manera más prospectiva,
si es posible pensar en un Estado diferente al Estado moderno, eh, yo podría decir que creo que el Estado Nacional moderno, como lo conocemos, está lejos de ser reemplazado por otra estructura. Más bien lo que podría pasar es una coexistencia con otros arreglos propios de un mundo en el que cada vez es más difícil contener los flujos de información, de mercancías, etcétera, lo que por ahí llaman a veces un estado red, y es esas conexiones puntuales entre organizaciones políticas más pequeñas, entre ciudades o incluso entre actores locales e internacionales por sectores. Entonces, lo que estamos viendo hoy en salud o en defensa del medio ambiente, etcétera, y el debilitamiento de las identidades propiamente nacionales, y el hecho de que tal vez la idea misma de Estado-Nación está soportada sobre una ficción que simplifica una realidad mucho más compleja, y es la presencia de naciones sin Estado, o de una pluralidad de identidades nacionales que comparten un mismo territorio. Entonces, les agradezco el espacio y ahí dejo esas ideas. Muchas gracias, Diego. Bien, pues ahora vamos a empezar el espacio para las preguntas, de acuerdo a la intervención que se hizo. Pues les recuerdo que las preguntas, las intervenciones giraron en torno a tres preguntas clave, que son: ¿qué es el Estado? ¿Cuál es la importancia y papel del Estado hoy? Y si es posible pensar en un Estado diferente al Estado moderno. Tibor, pues la intervención que quedó incompleta, pues no pudo conectarse de nuevo, entonces pues es mejor que como que le demos continuidad a la sesión. Entonces no sé si alguno tenga preguntas, para Discúlpame, pues Aníbal, abrirle el espacio y creo que las haga y así puede responderlas. La que iba a discusión decir, libre. Aníbal, que creo que Tibor sí está. Pues bueno, ahí lo veo conectado. No sé si es que la conexión no le da o... De Eh, nuevo, pido las disculpas por los problemas de conexión en mi casa. Es uno de los gajes de vivir en finca, entonces espero disculpen las molestias. Voy a ser muy breve porque el tiempo apremia. Entonces estaba diciendo que la autoridad se legitima desde el principio en el núcleo familiar. Entonces es el núcleo familiar lo que establece lo que sería eh, el nivel primigenio de lo que conocemos ahora como gobierno o Estado, que es lo que determina el gobierno. Entonces, esta dinámica de poder o esta dinámica política dentro de la familia se extiende a través de la historia en Occidente y en Oriente en lo que conocemos el desarrollo de los clanes, que son familias extendidas. Entonces, las personas motivadas por esa relación filial, por esa aceptación de una jerarquía natural, empezaron a generar clanes, diferentes familias se unían por diferentes motivos, la unión de los hijos de la familia, por ejemplo, con otros hijos de otras familias, y así se empezaron a generar los clanes, y posteriormente, como lo establece también la historia y lo ha estudiado la mitología, estas familias se unieron por diferentes aspectos bajo un estandarte que es el monarca, y así nacen las monarquías, a grandes rasgos. Pasó con los daimyo, que pasó desde los clanes al sistema feudal y después de las monarquías. Pasó en Japón con el daimyo y el emperador, pasó en China, pasó en Europa con los señores feudales y finalmente la monarquía. De manera que el gobierno monárquico es una extensión filial, y las motivaciones de las personas que se someten al poder monárquico son motivaciones naturales. A diferencia del Estado moderno, de los modelos de Estado moderno, que establecen una jerarquía a través de diferentes aspectos. La jerarquía moderna no se establece a partir de esa sumisión implícita
casi contractual bajo las cuales se establecían estos sistemas feudales o estas monarquías, sino que se establece a través de la fuerza. Y también se establece, según Ancho Bastos y otros economistas, Hans Hermann Hoppe, por ejemplo, también lo determina de esa misma manera, mediante la dialéctica, la propaganda y el poder y el monopolio del poder militar. Y lo vemos, el nacimiento de los estados modernos en la Revolución Francesa se dio de esa manera. La eliminación física violenta de la monarquía en Francia por diferentes motivos, motivos políticos, económicos, incluso sociales. Y lo mismo pasó en China, el Nuevo Oriente también tiene una historia parecida, en Japón pasó algo parecido, en Rusia pasó también muy semejante a lo que sucedió en Francia. Entonces hay una eliminación violenta del poder anterior, que era un poder legitimado por un contractualismo natural, y se establece entonces una estructura pública que, a diferencia de la monarquía, no le pertenece a nadie y a todos. Eso es, lo público le pertenece a todos y, como dice el dicho, lo que es de todos es de nadie. Entonces, de esta manera los gobiernos modernos empiezan a destruir algunos elementos de la tradición monárquica, y esta relación se establece a través de las motivaciones y de los criterios bajo los cuales se usó la guerra para eliminar las monarquías. El liberalismo es uno de los elementos principales, y el socialismo utópico es uno de los elementos principales que, como paradigma político y económico, se unió en contra de los monarcas en Francia, en Rusia y en todos los países donde había monarquías y han sido eliminadas. Entonces, ¿cuáles son estas perspectivas del liberalismo? El liberalismo entonces propone un Estado de Derecho y la división de poderes. De nuevo, el Estado se convierte en un administrador de los recursos públicos, pero este administrador de los recursos públicos no está en una sola cabeza, sino que está en un presidente, y el presidente, hay divisiones de poderes dentro del Estado que disminuyen la capacidad de decisión de estos líderes. A diferencia de las monarquías, de nuevo, es público, mientras que las monarquías, el monarca era dueño de los recursos que estaba administrando. Se establecen entonces los estados constitucionales y se empieza a hablar de unas virtudes que antes no se veían tan importantes, que era la igualdad y la razón. De hecho, las máximas del liberalismo es igualdad y razón, y las máximas de la Revolución Francesa era razón, igualdad y libertad. Entonces vemos cuáles son más o menos los motivos bajo los cuales se establecían estos criterios de legitimación de poder en la historia. Bueno, entonces se establece que los estados modernos son una consecuencia de esta perspectiva de la razón, la igualdad y la libertad. Y también sucede lo siguiente, es muy importante: el poder religioso y el derecho divino se cercenan. Ahora el poder religioso no tiene la misma influencia que tenía antes, y el derecho divino se cercena. Ya la fuente de legitimación del poder no es el derecho divino, no es Dios natural, sino que es positiva, es la voluntad popular. Quisiera hablar respecto a lo que Ernest Junger y José Ortega y Gasset nos dicen respecto a las democracias y a esta perspectiva populista, igualitaria. Junger dice: a medida que las potencias colectivas ganan terreno, el individuo es segregado de los antiguos vínculos tradicionales. Estos vínculos tradicionales son lo que legitiman el poder en los estados. En las monarquías era el derecho divino y lo que Platón también hablaba sobre las almas de oro. Mientras que ahora es algo simplemente el deseo popular. De nuevo, Platón nos habla al respecto de las democracias y nos señala el peligro de las democracias y el populismo en el que estamos ahora. El estado de
de los gobiernos actuales. José Ortega y Gasset nos dice, este es el mayor riesgo que tienen hoy las civilizaciones, la intervención estatal, la absorción de todos los esfuerzos sociales espontáneos, es decir, de la acción histórica espontánea, que a largo plazo mantiene, alimenta e impele el destino humano. Entonces, estas perspectivas naturales y naturales se desplazan, se eliminan violentamente y se establece una especie de organismo que no tiene responsables, un organismo que le pertenece, entre comillas, a todo el mundo, y que este caldo de cultivo para la timocracia y la tiranía, como nos decía Platón, nos señala lo que está sucediendo ahora. Un grupo oligárquico, utilizando la propaganda, utilizando el monopolio de la violencia, se mantiene en el poder y podría decir que nos engañan en participar. Entonces, sanan el riesgo de una revolución diciendo que es la voluntad popular. Entonces, es de hecho una estrategia muy inteligente que se estableció ahora. Dice Platón, la multitud y los débiles son la fuente de la ley en la democracia. Entonces lo dice en la República y también parece que lo establece de una manera un poco más implícita en Fedón. El peligro de la democracia es que esta tiene buenas intenciones, pero en apariencia, y de esa manera seduce a las personas. Entonces hay una especie de calma entre los que nos sometemos justo en zona a la democracia, y es que están buscando la igualdad, están buscando educación para todos, están buscando salud que cura a todas las personas posibles. Entonces, son estas apariencias las cuales, bajo el falso criterio de la voluntad popular, marginan cualquier tipo de revolución o incluso pensamiento en contra del Estado. ¿Es posible pensar en estados diferentes al Estado moderno? Obviamente. Desde hace mucho tiempo los intelectuales, tanto en la izquierda como en la derecha, han pensado en modelos diferentes. Esos modelos, por ejemplo, el comunismo también ha evolucionado, y el comunismo, pues, que es la eliminación total del individuo, un riesgo absoluto que corremos en estos tiempos, y que ha sido, dicho sea de paso, una consecuencia directa del establecimiento de los estados modernos, y nunca un gobierno en el mundo, ningún gobierno en el mundo, ninguna monarquía, ningún sistema feudal, incluso ningún clan, nada, ha asesinado tantas personas como el comunismo. El comunismo es por sí solo el sistema político más destructivo y más asesino que ha tenido la historia de la humanidad. De nuevo, utilizando la apariencia de la voluntad popular. El trabajador, las personas que antes eran marginadas por el sistema de explotación capitalista. Ellos, los comunistas, dicen que en el futuro va a haber, después de una evolución técnica suficiente y tecnológica suficiente, va a existir la automatización de todo el trabajo. Entonces, ellos también piensan que va a haber un futuro en el cual el ser humano no tenga que trabajar para nada. Entonces, hay muchos modelos bajo los cuales nosotros podemos pensar nuevos paradigmas que establezcan no solamente los criterios de legitimación de poder, sino también la utilización del poder militar. Yo creo que por ahora, para que sigamos con las preguntas, esto es todo. Bien, Tibor, muchísimas gracias. Ahora sí, ya que finalizaron todas las intervenciones, es bueno dar espacio para las intervenciones de los asistentes. Si tienen alguna pregunta, creo que acá no se da la opción de levantar la mano, entonces, pues, si alguien, pues, que diga yo y le damos la palabra. No sé si alguno tenga alguna pregunta sobre directamente a alguno de los panelistas o abierta para la discusión. Bueno, buenas noches, mi nombre es Marilyn Gaitán.
Hola, Soy una de Marilyn. las asistentes. Quisiera agradecerles por la invitación, en especial por la invitación de mi amiga Tatiana. Me encantó escucharla. También me encantó la última intervención como tal. Apoyo totalmente todos los puntos centrales que él tocó. He aprendido muchísimo de esta reunión. Quisiera compartir con ustedes algo que me surgió de pensamiento así rápidamente, y es que la jerarquía, pues todos sabemos que ha dependido cronológicamente de cada cultura. Por ende, el Estado, teniendo en cuenta pues todos sus cambios históricos y bases etimológicas, siempre ha organizado de cierta manera y trata de cumplir con el orden y normas para crear una sociedad estable. Igualmente me llamó mucho la atención que toquen el tema desde la familia. Sí, es verdad, desde la familia existe un orden jerárquico también, mas sin embargo no podemos negar que hay características individuales de cada miembro, de cada persona, que así existe esa jerarquía, no se puede negar que cada individuo aporta desde su conocimiento y edad también. Por ende, quizá el problema no sería en sí la etimología de ciertas palabras o de algunos conceptos, sino de su aplicación y de la aceptación de que todos como individuos tenemos gran variedad de pensamientos, creencias, nuestra cultura, y por ende tenemos también derecho político y democrático como tal para escoger cómo aportar, ¿no? Desde nuestro conocimiento. Muchísimas gracias por la invitación de nuevo. Bueno, gracias a ti. ¿Alguien más quisiera intervenir? Buenas noches. Buenas noches. Bueno, si bien las intervenciones fueron muy variadas en diferentes aspectos que tocaron, yo creo que las preguntas fundamentales que se plantearon se quedaron sin resolver. Es decir, a mí no me queda nada claro de las intervenciones que se han dado, que es el Estado, por lo menos a partir de la información que se dio. Si bien algunas de las intervenciones fueron apuntando a cuál fue la evolución del Estado, si inicialmente comenzó con la familia, si por ejemplo se justifica o no se justifica a partir de unos conceptos que se dijeron trascendentes y pues por lo tanto con un contenido metafísico y que es inasible, que es difícil de determinar y que en últimas pues ese tipo de conceptos metafísicos se pueden rellenar de cualquier forma, pues nadie fue al punto de qué es el Estado, que yo creo que es la parte fundamental de la que hay que partir para saber, bueno, teniendo en cuenta qué es esa cosa de la que todos hablamos, en la que todos estamos inmersos desde el momento en el que nacemos y nos están registrando hasta el momento en el que morimos y nos hacen un acta de defunción. ¿Qué será esa cosa y si tiene derecho o no tiene derecho a tener las potestades que él mismo se arroga, como por ejemplo el monopolio de la fuerza, como por ejemplo la capacidad de cobrar impuestos, que en la tercera intervención se habló? Y por supuesto, pues de eso también va a depender si el Estado hoy puede tenerse o no tenerse como necesario, si puede ser o no ser suficiente y si tiende o no tiende a ser superado. Entonces, pues me gustaría que alguno de los ponentes, cualquiera de los cuatro, pues diera su definición. Si somos de uno, pues mucho mejor. ¿Qué es eso estado de lo que estamos hablando para pues poder entrar como más de fondo al resto de cosas que se hablaron que quedan un poco en el aire si no se aterrizan en unos conceptos que estén bien delimitados y que pues no se agotan con la etimología en el que, por ejemplo, pues estado puede ser sinónimo o no de situación? Bien, Listo, muchas gracias. sí, Es una pregunta bastante. Dale, Raúl. sí, sí, si me permite, gracias, si me permites, Aníbal, entonces quisiera responder. Bueno, yo comencé por ahí, de hecho dije que iba a intentar responder a esa pregunta un poco también partiendo del sentido moderno. Dije que el Estado era una concentración de poder que estaba orientada a un fin y que tenía como intención también dar una forma. Y también apelé un poco a Foucault para decir que pues tenía sentido esto de que con el crecimiento demográfico, todo el orden feudal que había tenido un tipo de gobierno que quería reflejar lo que llamé unidad política, se hubiera orientado al surgimiento de una nueva, eh, digamos, una nueva forma de manifestar ese poder y de orientar el poder que fue el Estado. Y también dije que ante el nacimiento de formas tan complejas de vida y de existencia, el Estado era la manera de responder al gobierno, pues en ese marco de cosas. Y también dije que, pues desde la tradición, el Estado era una forma de
de dar vida a esos principios trascendentes que son soberanía, autoridad y legitimidad, y también a los principios políticos fundamentales que son eh, autoridad, orden y jerarquía. Entonces, el Estado no es más que la transmutación en un determinado contexto de algo que ha estado presente siempre en toda comunidad, en toda sociedad, eh, porque sin esos principios no se puede vivir. Ahora, claro, hemos crecido muchísimo. Yo creo que Ébola, cuando trata de pensarse el Estado, es consciente de que el orden monárquico que vivió con un determinado también, con una determinada demografía, con unas ciertas características, con un mundo, con un orden, ya no podía vivir. Entonces, pensarse el Estado es también una necesidad, no se trata simplemente de negarlo, de decir que ha estado mal. Lo que pasa es que hay que pensar también en qué contexto nació y respondiendo a qué necesidades nació. Pero sí, trate de definir el Estado en los dos sentidos. Eh, ya, eso, respondiendo a esa pregunta, Aníbal, sería mi intervención. Yo también quiero hacer una Gracias, respuesta. Raúl. Dale, tío. A ver, antes de que se interrumpiera la conexión de Internet, yo estaba hablando sobre la etimología, con el objetivo de proponer una definición clara del Estado y del gobierno. El Estado, la palabra Estado, o sea, el término Estado, tenía como objetivo determinar las cualidades del gobierno, cómo gobernare, cómo pilotear la nave a través, pues entonces, de una emergencia natural de las relaciones de poder de los seres humanos. De nuevo reitero que para el ser humano, un ser gregario, un ser social por naturaleza, la unión social tiene que organizarse de cierta manera, ¿cierto? Entonces, nace el gobierno como la palabra gobierno para determinar y para señalar la forma en la que estas decisiones, o sea, las decisiones políticas, económicas y sociales de una comunidad se toman. Entonces, para describir este gobierno, nació la palabra Estado. Sin embargo, y si no estoy mal, creo que fue Maquiavelo, en 1527, el cual empezó a utilizar de una manera más claramente el Estado, y decía que el Estado es el gobierno, y a través y con el tiempo se empezó a utilizar la palabra Estado para hablar sobre esta organización política que toma decisiones, es el objetivo de los gobiernos, que toma decisiones. Entonces, ¿qué es el Estado? El Estado es entonces un concepto, una idea que nace, su origen etimológico es ese, por eso es importante, y que determina o que señala las características del gobierno. Sin embargo, muchas veces en lo que nosotros conocemos como Estado, y utilizamos esa palabra ahora, el término ahora lo utilizamos intercambiablemente con la palabra gobierno o estructura gubernamental. Entonces, eso es el origen del Estado, ese es el significado de la palabra Estado y el concepto Estado, claramente definido. Bien, gracias, Tibor. No sé si Tatiana y Diego tengan algo más que decir para responder a esa pregunta. Sí, a mí me Bien, gustaría precisar dale, dale. la forma en la que entiendo el Estado hoy, ¿no? Muy de la mano con las precisiones que di acerca de Dalmacio Negro, como un conjunto de monopolios o como una expresión oligárquica, pero precisamente lo entiendo como el primer gran aparato técnico y civilizatorio, ¿no? Entendiendo que esta concepción de civilizatorio pues, puede ser rebatida, eh, teniendo en cuenta el aspecto eliminador del etos que sostiene esta concepción civilizatoria desde el punto de vista de la cristiandad. Pero en sí, como gran aparato técnico, como una máquina o un mecanismo artificial, pues pretende o instaura un orden, una manifestación que es entendida a partir de, o bueno, que empieza a delinearse a partir de la entidad de la soberanía o del poder soberano.
y también que entra en conflicto con esto que entendemos actualmente como la autoridad, la relación entre el poder y la autoridad, como dos concepciones plenamente distintas. Entonces lo entendería como el primer gran aparato técnico y civilizatorio, también como un mito, ¿no? Desde el punto de vista de Dalmacio Negro, como un mito creado científicamente. Me gustaría decir algo respecto a eso. Me parece que nosotros tenemos que pensar qué diferencia hay entre lo que nosotros conocemos como Estado moderno, cómo era el Estado, cómo eran los gobiernos anteriores, cuáles eran los modelos de gobierno anterior al Estado moderno. El Estado moderno entonces nace como consecuencia de lo que decía de la Revolución Francesa y, bueno, obviamente tenía un conjunto o sea, habían paradigmas sociales y políticos que estaban detrás de esa revolución, que tuvieron lugar y expresión en todos los lugares donde se abolió la monarquía de manera violenta. Entonces sí, desde ahí sí sería como tendría un origen científico, ya, entre comillas científico. ¿Cómo es? Se preguntaron estas personas liberales, socialistas utópicos, etcétera, se preguntaron la idea de cuál sería la forma ideal de gobierno. Obviamente no se puede decir que ellos fueron los únicos que lo pensaron, mucho antes de ellos Platón había pensado en este tema y obviamente el ser humano ha tenido que convivir con los gobiernos, pero es científico y las características que tiene el Estado moderno son muy diferentes, como las venía yo diciendo de manera explícita, a lo que sucedía antes, a los gobiernos anteriores. Entonces sí hay un elemento de razón, un elemento cientificista, un elemento socrático, se podría decir también, en lo que conocemos hoy como Estado. Pero el gobierno nace de manera natural, emergen los seres humanos de manera natural como seres gregarios, y algo que no hemos podido entender muchas personas, sobre todo los anarquistas puros, que han establecido, por ejemplo, modelos de sociedad en los cuales nadie tiene poder y no existe ninguna jerarquía, señala esa necesidad organizatoria. Es por eso que la mayoría de esos proyectos falla, porque en primer lugar hay una emergencia natural de las dinámicas de poder entre los seres humanos. Y la manera natural en la que eso se desarrolló fue la monarquía, y por eso la monarquía ha sido una línea, un modelo de político que corta la historia de la humanidad, porque lo ha pasado en Oriente, en Occidente, en casi todos los países ha tenido el desarrollo. O sea, la emergencia natural y esa perspectiva natural del poder ha dado como consecuencia la monarquía. Y que este Estado moderno actual es el que viene a romper eso de manera violenta, cortando cabezas, matando personas, y por eso el comunismo, que es una de las expresiones más claras de la tiranía de la que nos hablaba Platón, ha sido el más destructivo de todos. Bien, Tibor, muchas gracias. No sé si hay alguna réplica a lo que ha dicho Tibor y Tatiana, incluido Raúl. Si hay más preguntas. Yo tengo una pregunta. Bien, sí, lo escuchamos. Y es, ¿cómo diferenciar en este sentido de la anulación del individuo justamente a la idea de Estado que se predica desde el comunismo con la que se predica desde el fascismo, por ejemplo? Bueno, la pregunta la hizo Diego, ¿cierto? Sí, esa pregunta Sí, señor. fue de Diego, el fascismo, si nosotros, a ver, es muy difícil definir el fascismo, pero lo que sí se puede hacer es describirlo. El fascismo, y en palabras de Mussolini,
todo dentro del Estado, nada fuera del Estado. Hay una especie, a ver, hay un intento en Alemania y en Italia y en Austria también y en otros países de volver a conectar al Estado moderno, porque es el Estado moderno, el fascismo es del Estado moderno, el fascismo no era aristócrata ni monárquico. Hitler llegó al poder por votos populares. Entonces, partiendo de la idea principal de que el fascismo es una consecuencia también de las perspectivas del Estado moderno, entonces ya podemos empezar a comprender que es desde, aunque el fascismo intente hablarnos de manera dialéctica, que es una de las formas, de nuevo Ancho Bastos habla de que el Estado se mantiene de manera dialéctica, una cosa que se llama, utilizando la propaganda, modos políticos. Se llama el concepto de utilizar la dialéctica como para establecer una legitimación del poder estatal. Si ya comprendemos que el fascismo también es una consecuencia del Estado moderno y el establecimiento del Estado moderno como modelo casi total y absoluto en el resto del mundo, entonces ya podemos decir, bueno, ¿qué nuevo nos puede decir el fascismo? Desde una perspectiva personal nos dice lo mismo, sigue siendo Estado. Por eso, para los fascistas era tan peligroso una persona como Ernest Junger, o como incluso Tolkien, porque yo me acuerdo que una vez cuando yo leía a Tolkien desde muy pequeño, me puse a investigar qué decía Tolkien de la política, y él decía que era anarquista y monarquista no constitucional. Y bueno, en mi idea, en mi cabeza en ese momento me pareció como una contradicción, pero es un anarquismo contra el Estado moderno, un anarquismo contra el poder. Entonces hay que establecer los criterios de poder, hay que diferenciar los criterios de poder que legitiman el Estado moderno y los criterios de poder que legitimaban las monarquías. De nuevo, la fuente del poder, la fuente de la legitimación de las monarquías era divina, era ius natural, mientras que la fuente de legitimación de los poderes modernos es natural, es positiva. ¿De dónde viene esta legitimación? Entre comillas, de la voluntad popular, y muy entre comillas, porque Ernest Junger también habla en el Manual de Rebelde que la participación en la democracia lo único que hace es aceptar o legitimar ese poder democrático, que como lo vemos ahora, no en Colombia, acá para hablarlo claramente, en Colombia no van a salir de las familias de Santos, Samper, Uribe, los mismos de siempre se van a mantener, o sea, van a quedarse todo el tiempo dentro del poder, pero nos dicen mediante recursos políticos y propagandísticos que nosotros estamos tomando la decisión. Entonces, si un gobernante, un político o cualquiera toma malas decisiones, pues es culpa de nosotros porque lo elegimos, ¿cierto? Mientras que en la monarquía no pasa eso, la monarquía el derecho es divino y es natural. Por eso Platón, cuando nos habla de la república, nos dice que es el modelo del rey filósofo, y eso es otro conjunto de ideas, otro conjunto de análisis que se debería hacer sobre qué legitima y qué establece Platón como un rey filósofo, qué significa eso del alma áurea o del alma dorada, qué significa eso de las jerarquías en Platón, que también se vio en India. Pero bueno, es un tema larguísimo para hablar, pero es muy interesante. Bien, Tibor, muchas gracias. No sé si alguno tenga ya una pregunta preparada, sino para, yo creo que ir dándole cierre a la sesión. Yo tengo algo que decir, Aníbal, Dale, si Raúl. me permites. La preocupación, bueno, la pregunta de Diego refleja también una preocupación, y pues creo que el tema de la desaparición del individuo es muy importante, porque el estatismo que se vive a nivel del fascismo y del comunismo, pues significan eso, a fin de cuentas. Pero habría que ver también cómo el Estado liberal desaparece el individuo, paradójicamente, con el individualismo. O sea, el individuo como lo indiviso, como el reconocimiento del ser de cada uno, ¿cierto? Deja de existir, y el individualismo, es decir, esa reclamación de mi propio yo como último valor político,
es también el decaimiento de la política en el sentido fuerte, porque cuando hablo de trascendencia, digamos, refiriéndome a Évola, a Julius Evola, que es un autor italiano que los invito a leer, filósofo tradicionalista, me refiero, Évola se refiere, claro, a que son principios divinos, es decir, eternos y que no dependen de la razón ni de la historia. Cualquier comunidad política necesita esos valores, pero también con trascendencia y pues más allá de ébola me refiero al hecho de ir más allá de ese individualismo, es decir, de que cada persona pueda reconocerse en un proyecto colectivo que hay que aceptarlo y esto puede sonar a veces muy crudo a oídos modernos y a oídos posmodernos mucho más, pero que ese proyecto colectivo me supera a mí mismo eh, desde ese individualismo. Es decir, eh, la idea de mi propia nación o de mi colectividad o esa identidad es mucho más que yo. Y a mí me parece que eso es muy importante porque el liberalismo ha convertido ese individualismo eh, en, a nivel económico, por ejemplo, en consumismo. Y pues ya nadie es capaz de ir más allá de su propio placer. O sea, eh, el demoliberalismo funciona a partir de ese principio absoluto de placer. Y por eso es que la política se ha convertido en la reivindicación de mi propio deseo y mi propio placer. La política hoy en día se juega es así. Entonces, cualquier persona que se sienta violentada por alguna cosa que dijo alguien puede ir y quejarse porque es que le están sangrando los oídos y eso es discurso violento y el Estado debería garantizar que esa persona no se sienta mal. O si alguien quiere, no sé, quitarse un pie y en lugar de eso ponerse una mano, el Estado debe garantizar esa satisfacción. Y eso es gravísimo porque cuando el Estado interviene a ese nivel es que se vuelve totalitario porque entra a jugar en la vida privada, por ejemplo, de las personas en temas tan delicados como la sexualidad o lo que hemos visto que significa la intervención del Estado en la educación a nivel de la familia. Yo les cuento, en mi tesis de maestría yo traté el problema de cómo la educación que se imparte en el Sumapaz, que es impuesta por el Estado y que se hace en nombre de las libertades y de los derechos de los niños, ¿cierto? Lo que hace es destruir radicalmente el mundo campesino, porque no tiene en cuenta, digamos, los contextos y el hecho de que un niño no debería estar en la escuela a cierta edad, sino aprendiendo otras cosas. Pero el Estado convierte ciertas reclamaciones en un absolutismo que quiebra la cultura, cuando el Estado debería ser la representación de la cultura. Ahí es donde habría que revisar cuál es el papel espiritual y cultural del Estado, porque el Estado no solamente debe reivindicar y otorgar derechos, ¿no? Ni entrar a jugar a nivel de lo económico, que es a lo que se ha reducido. Entonces, eh, para entrar ya puntualmente en el debate y referirnos a las preguntas, yo tendría que decir que es necesario pensarse otro estado. O sea, no es simplemente una cuestión teórica acerca de, eh, ¿será que es posible otro estado moderno? Creo que el estado moderno ha llegado a asfixiarlo todo. Y la radicalización de sus posturas paradójicamente ha conducido al totalitarismo, porque es que los nuevos totalitarismos se juegan es a otro nivel. ¿Sí? Al hecho de cómo se silencian personas por su discurso o al hecho de cómo una persona no puede expresar su posición sobre determinados temas, porque entonces está incurriendo en un discurso de odio, porque está hablando en contra de la democracia. ¿Cuáles son los nuevos totalitarismos? Pues nos han venido por un Estado moderno liberal y creo que es urgente y apremiante y esto es una invitación también a que quizás lo sigamos pensando en otros espacios, pero ¿qué posibilidades hay de un esquema diferente, de un Estado diferente que vuelva a buscar esas raíces culturales y espirituales profundas? A mí también me gustaría hablar de varias cosas, porque en esta aproximación a caracterizar el Estado, como lo planteó Daniel, Andrés, no se abordaron concretamente las preguntas. ¿Cuál es la importancia del papel del Estado y es posible pensar en un Estado diferente al Estado moderno? Considerando eso, hay varias reflexiones que estaba haciendo, en especial, eh,
el Estado y la relación entre el Estado y la revolución, ¿no? El Estado en sí es revolucionario, pero hay una lectura muy interesante que la habíamos discutido en algún momento con Raúl, y es la palabra revolución, la inversión de los símbolos de la que habla Julio Cébola. Y es que la revolución es pensada de alguna manera de forma lineal, no de forma cíclica, desconociendo incluso el propio significado de la palabra revolución, de ahí la inversión del símbolo. Y el moderno uso de la palabra revolución también está centrado precisamente en esa lógica de instaurar un ordenamiento a partir de este Estado moderno, que es bastante problemático y reprochable desde muchas perspectivas. Entonces, entendiendo la revolución como el sentido primario y originario, que no quiere decir subversión y revuelta, sino justamente todo lo contrario. Entonces me voy a permitir leer, dice Ébola, es decir, esa es una traducción de Marcos Gio. Lo revolucionario, la revolución significaría el retorno a un punto de partida y movimiento ordenado alrededor de un centro inmóvil, por el cual en el lenguaje astronómico la revolución de un cuerpo celeste es justamente el movimiento que él mismo cumple gravitando alrededor de un centro que regula la fuerza centrífuga, obedeciendo a la cual él mismo se perdería en el espacio infinito. Por lo cual, en razón de una natural analogía, también este concepto ha tenido un papel importante en la doctrina de la realeza, dice Julio Cébola. Entonces, si el centro se ha conformado o ha estado caracterizado por el poder soberano, por la relación esta tan problemática que planteaba entre la autoridad y el poder, entendiendo que la autoridad es una forma de poder también, y la concepción de autoridad eh, ha entrado en arenas movedizas, tanto así que se ha perdido completamente la concepción de la autoridad, y pues entran muchos debates, entre ellos las reflexiones que hace Hannah Arendt respecto al autoritarismo, ¿no? Como la relación entre autoridad y autoritarismo y la percepción del Estado, entre esa relación también entre la autoridad como una forma de entender el poder, o el poder entendiéndose como autoridad en este sentido, esa reafirmación de esa soberanía que no tiene precisamente de alguna manera otros puntos que entren, o sea, un aspecto exterior que entre a confrontar directamente cómo se está ejerciendo el poder. Es decir, la existencia anterior de la autoridad, por ejemplo, en la monarquía, reflejaba que el poder no podía estar sostenido única y exclusivamente sobre el mismo poder. Entonces, de ahí la necesidad de un elemento legitimador que provenga de un orden externo. En este caso era el papel, pues, de la iglesia como la autoridad espiritual, ¿no? También. Entonces, estas pérdidas respecto a la concepción de la autoridad, que ahora están sujetas, pues, a unas maniobras artificiosas, como bien lo planteaba, han entrado también sí, de alguna manera, a plantear esta organización del Estado, que no sería una organización, sino algo bastante problemático, porque se desdibujan, o hay imprecisiones de carácter conceptual que sin duda alguna causan una confusión terrible, y que nos enfrentan pues también con reflexiones muy interesantes de carácter histórico, de carácter jurídico legal, ¿no? También esta relación entre lo legal, el derecho, lo jurídico. Todo esto se ha ido, como ya lo expresé, desdibujando de alguna manera. Y de ahí que esta maquinaria responda pues a un conjunto de monopolios o de intereses específicamente configurados o trazados. Entonces, me parece que este análisis también puede entenderse como
el principio, bueno, a partir del principio de la autoridad y cómo entender la autoridad hoy. Porque hay una serie de preguntas que plantea don Nicolás Gómez Dávila que me parecen muy interesantes al respecto, y es: ¿cómo definir la naturaleza del Estado cuando no sabemos si engendra al derecho o si el derecho la engendra, por ejemplo? ¿Cómo optar entre someternos o rebelarnos? ¿Cómo saber cuándo debemos hacerlo? Entonces, hay un texto pues que nosotros ya lo habíamos tratado, que es el Libre, es el problema del derecho, de la justicia y del Estado, que plantea don Nicolás. Entonces, esa alteración de los significados, pues de alguna manera hacen que se anulen se anule su propio funcionamiento. No obstante, esas son las contradicciones precisamente en las que se mueve esta maquinaria, estos procesos en los que se legitima el propio Estado, y también en los que se mueve lo jurídico, como lo plantea Nicolás Gómez Dávila, que se supone que es una categoría irreductible del espíritu, una estructura irreductible del universo, pero se está jugando con eso. Entonces entran muchos debates en torno a la libertad y precisamente a la concepción pues, que tenemos del Estado actualmente. Pero sí me parece importante tener en cuenta estos conceptos, esta inversión de los símbolos, como ya lo planteé, entre la autoridad, la revolución, eso que denominamos o entendemos como revolución, el derecho o propiamente lo jurídico, y cómo hoy todo ese arsenal se está moviendo y se está configurando en esta maquinaria, y cómo también lo estamos asumiendo, porque sin duda alguna toda esta confusión que nosotros entendemos como el Kali Yuga es lo que ha instaurado este ordenamiento socialdemócrata, que es autoritario incluso, eh, y que es un autoritarismo precisamente desde esta lógica moderna, como una dictadura del bien pensar y de realizar o llevar a cabo un conjunto como de alguna manera como de recetas o panaceas de orden moral. Por ejemplo, de la monopolización del Estado a partir de lo moral lo podemos entender como estas perspectivas ideológicas, de la perspectiva de género, que entran también pues a justificar, ¿no? Ciertas maniobras, ciertos aspectos, y pues que hoy están prácticamente que acogidas porque tienen precisamente eh, ese aval o esa forma de funcionamiento que opera desde el Estado, como estos monopolios, ¿no? Y que también están equiparadas con ciertas estrategias del mercado, del funcionamiento económico como tal, el capitalismo. Entonces es muy interesante pensar en esto, que es la inversión de los símbolos, la inversión de los significados, y también cómo opera esto hoy desde nuestra lógica, y la participación que nosotros también asumimos desde este democratismo, igualitarismo y todas estas cuestiones que nosotros cuestionamos tanto, porque es de ahí que todo el mundo prácticamente tenga la razón, o de alguna manera que el Estado atienda a las libertades de todos y de cada uno. Y bueno, ahí viene también un poco el tema de los derechos humanos y de cómo todo este funcionamiento, pues, como ya lo expresé, altera, pero también funciona estratégicamente, digamos, en esta maquinaria. Sin duda alguna, lo que considero es uno de los principales problemas es esto, es la confusión, es la inversión de estos sentidos, eh, y el igualitarismo, la ausencia de un ordenamiento de orden jerárquico. Entonces, si es posible pensar un Estado y cómo lo pensaríamos, sin lugar a dudas me acerco mucho a las concepciones tradicionalistas en cuanto a pensar el Estado desde una idea superior, más allá de la nación, de la raza o del propio territorio. Pensar el Estado en una concepción superior implica también mmm, pensar al hombre, pensar la existencia humana, pues a partir de unos dominios plenamente distintos y que están sujetos a un ordenamiento espiritual de carácter obviamente trascendente y pues
la crisis de nuestro tiempo precisamente reside en la ausencia de una concepción espiritual que nosotros hemos debatido y hemos abordado de forma pues muy sucinta, pero también intentando ampliarlo en diferentes escenarios, en diferentes espacios de discusión. Y me parece que si nosotros vamos a pensar el Estado, es importante tener en cuenta este aspecto de la autoridad, por ejemplo, del imperium que denomino y que está muy relacionado también con la forma en la que, por ejemplo, Octavio se denominó Augustus precisamente por la concepción de autoridad y que era una autoridad que se daba meritocráticamente. Entonces vienen y entran muchas discusiones respecto, incluso también hemos tenido discusiones en cuanto a la concepción de lo heroico, de la autoridad, cómo se da esa autoridad, ya sea moral, espiritual, y ahora eso está integrado en la soberanía, ¿no? Y está también integrado de forma muy confusa, también planteando la teoría hobbesiana y bueno, las teorías del Estado modernas y toda esa configuración tan contradictoria y problemática que anula el orden y la autoridad en sí. Eso es todo. Bien, muchas gracias, Tatiana. No sé, ¿alguien quiere intervenir en alguna pregunta que haya surgido? Bien, a las personas que están llegando de nuevo, no sé si tengan alguna pregunta. Pues si nadie interviene, ya quisiera para cerrar ya mi intervención y quizá eh, la sesión. ¿Hay alguien que quiere hablar? Estoy escuchando a alguien, Aníbal. Raúl, Sí, soy Igor. Me gustaría dar no respuestas obviamente porque el tema es muy extenso, pero sí dar una referencia o referirme someramente a lo que has dicho vos y Tatiana. Respecto al tema del individuo, de nuevo, el ser humano es gregario y social por naturaleza. Nosotros estamos por naturaleza sometidos, por ejemplo, a la voluntad de nuestra madre o de nuestro padre o de la persona que nos cuide para nuestra supervivencia los primeros 15 años de vida, 12 años de vida. Entonces, estamos implícitamente listos y preparados para comprender la autoridad. Ahora, un individualista absoluto o tuvo muy malas experiencias con su familia o no tuvo familia, porque cuando uno conoce las relaciones dinámicas que existen en las familias, admite una autoridad implícita de una manera muy bella. Incluso cuando usted es el que toma las decisiones en su familia, de alguna u otra manera, las personas admiten esa autoridad y ese poder que usted está ejerciendo al tomar decisiones, al tomar ¿qué? Al gobernar, ¿cierto? Entonces, por eso quería al principio dar una pequeña comparación, bueno, no comparación, sino explicar por qué la monarquía es en extensión una familia. Entonces, esta autoridad que implícitamente se acepta en las familias sería la extensión entonces de esta autoridad lo que sería el poder, ¿cierto? El imperio del que estaba hablando Tatiana. Entonces, y un individualista absoluto no comprende que necesitó de su madre o de su padre o de la persona que lo cuidó, no comprende las dinámicas que son tan sutiles y que no necesitan el ejercicio de la fuerza. Ahora, en comparación, vamos a ver lo que está haciendo el Estado moderno. El Estado moderno lo vemos con el coronavirus. ¿Cómo manejó Colombia manejó el coronavirus, por ejemplo? La fuerza tan absoluta que se utiliza para reprimir a las personas que salen a la calle sin tapabocas. No estoy diciendo que salgamos a la calle sin tapabocas, sin embargo, me parece muy interesante eso. Y en contraste, como Colombia, como Estado, que nos dice que uno de los elementos principales del Estado es la seguridad. ¿Cómo es la seguridad en Colombia? ¿Es buena? No, es pésima. Entonces acá no hay justicia, no hay seguridad, nos hablan de educación, la educación también es mala, nos hablan de salud, la salud también es mala. Lo único que está haciendo el Estado es que cada que tiene la oportunidad pone más impuestos y restringe más las libertades de las personas.
Entonces, ¿cómo nosotros vamos a admitir que se ejerza el poder, obviamente legitimado por la popularidad? ¿Cómo vamos a permitir que se ejerza el poder de esa manera? Si lo único que está haciendo el Estado es coactar y recoger los recursos que las personas, porque el Estado moderno nunca ha sido productor de nada. Lo intentaron en Rusia y fue un total fracaso. El Estado no es capaz de producir ningún recurso. Y nos vamos en contraste con la monarquía. El monarca estaba obligado a producir, porque si su reino no producía, entonces el que iba mal era él. Entonces hay tantos contrastes y tantas características diferenciadoras entre estos dos modelos y que tocan levemente el punto de la individualidad, que es el individuo, y el poder, o sea, de dónde de dónde nace el poder. Entonces, por eso es muy interesante cuando Platón nos habla de la aristocracia, el etos aristocrático, el aristos kratos, el poder de los mejores, y nos empieza a hablar, porque esto no se puede hablar de una manera directa y científica, esto se habla de una manera un poco más filosófica, metafísica, y es que cómo explicar entonces el poder, cómo explicar la autoridad, que es, o sea, la autoridad es la fuente del poder, por ejemplo, de la persona que toma las decisiones en la casa. En muchos casos son los papás, o papá o la mamá. Y cómo naturalmente a través de la historia se extendió esto hasta los reyes. Y en contraste cómo es el estado actual. Entonces sí, el poder es una consecuencia de la autoridad, pero la autoridad, ¿de qué es consecuencia? Yo diría que es de dos cosas, de un conjunto de dinámicas del ser humano, que estamos preparados para ellas, y de algo implícito, de algo más sutil que el poder de la fuerza. Entonces, en contraste en Colombia, ¿qué pasa? Ustedes vieron el video que fue viral en el cual unos policías golpean salvajemente a un viejito, ¿cierto? La razón es porque el viejito es un vendedor ambulante. Entonces, ahí hay autoridad, hay poder, es cierto, pero hay autoridad. ¿Cuál es la fuente de esa autoridad? ¿Es esta fuerza implícita y sutil o es simplemente el uso de la fuerza? Y por esa misma razón, el Estado desea el monopolio absoluto de las armas, por ejemplo, porque es el único que puede ejercer esa violencia. Entonces, ahí hago como una referencia respecto a lo individuo, a qué es el individuo y por qué el individuo naturalmente se asocia al poder y a una jerarquía determinada, y qué es el poder. Entonces, si nosotros vamos a ver el poder como una consecuencia de la autoridad, tenemos que saber de dónde viene esa autoridad. Si esa autoridad, por ejemplo, como en el Estado moderno, es la fuerza, es entre comillas la voluntad popular, o es como en otros modelos, algo implícito, algo más bello y hermoso, trascendental en muchos de los casos, divino en la mayoría. Por eso es que en las monarquías a través de la historia, incluso las monarquías antiguas, asociaban al rey con la divinidad. No era que ellos pensaran que era un dios y ya, no, sino que su autoridad venía de algo implícito y natural, o incluso algo metafísico y trascendental. Entonces, ahí toco en una referencia un poco, no directa, pero lo más clara posible respecto a esos dos elementos que ustedes dos han dicho. Bien, Tibor, muchísimas gracias. Raúl, ¿tú ibas a cerrar tu intervención? Sí, pues no, iba más bien a referirme ya a algo externo, pensando en que pues nadie más iba a hablar, no sé si aún se mantiene el asunto así, pero pues es para invitarlos a todos, pues a los que quieran, el tema que hemos tratado aquí, un poco la orientación que le hemos dado, tiene que ver también con el trabajo y la búsqueda que hemos estado haciendo desde el semillero Batallas Culturales, que lleva ya un buen tiempo en la universidad y que se hace desde las facultades de Filosofía y Sociología. Les cuento que, pues como se habrán dado cuenta,
desde allí no se manejan las perspectivas típicas que se manejan en la universidad. Hemos tratado de darle un giro y de hacernos las preguntas fundamentales por el ser humano, por la política, eh, en general por todos los componentes de la filosofía, la epistemología, etcétera, pero desde otra mirada. Entonces, pues no, los quería invitar porque esto del Estado es una cosa gregaria en torno al tema fundamental de la política, la metapolítica, y sería buenísimo que quienes tengan el interés puedan acercarse y pues podamos seguir dialogando ya en el espacio que empezará más o menos en 2 semanas y que estará orientado al estudio del texto de Alexander Dugin, La Cuarta Teoría Política. Es un semillero que es transdisciplinar porque hay gente ahí que va desde ciencia política, pasando por música, filosofía, sociología, y que es también interuniversitario porque hay gente de varias universidades y pues también gente de otras ciudades. Entonces, ojalá pudieran acercarse y pues pudiéramos seguir compartiendo en torno a estos temas. No sé si la manera más adecuada sea que yo les deje un número de WhatsApp o no sé, ustedes preguntarán, pero pues sería buenísimo que pudiéramos encontrarnos nuevamente. Con eso cierro. Bien, muchísimas gracias a los 4 expositores. Pues digamos que estamos dentro del tiempo de la sesión. Pues no nos queda más que agradecerles su asistencia, su atención, pues que hayan dedicado algo de su tiempo pues para escucharnos y para escuchar a los que intervinieron. Esto es como, sí, de alguna manera una introducción a lo que se está haciendo en el Semillero de Batallas Culturales, tal como lo decía Raúl. Ahí justo está dejando el contacto para quienes quieran participar de este semillero, que ya empezaremos a hacerlo o a retomarlo en las próximas semanas. Pues ya con eso yo creo que nos despedimos. De nuevo les agradecemos. Entonces les deseamos una muy buena noche y ya les estaremos avisando cualquier otro evento con la Universidad Santo Tomás. Le agradecemos también a la biblioteca por abrirnos este espacio. Gracias. Gracias, Aníbal. También quiero agradecer la participación y excelentes intervenciones a los integrantes de Batallas Culturales y a todos los que nos acompañaron en este espacio. Muchísimas gracias y les deseo una feliz noche. Gracias, hasta luego, buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego a todos, muchas gracias.